Dormimos un tercio de nuestras vidas. Y sin embargo, muy pocos recuerdan lo que sueñan, y muchos menos son conscientes de que pueden soñar con los ojos de la mente abiertos. Imagina estar en medio de un sueño y de repente darte cuenta de que nada de lo que te rodea es real. Pero tú sí lo eres. Tu mente sigue activa. Tu conciencia despierta dentro de un universo que no obedece las leyes del mundo físico. Eso es un sueño lúcido. Un lugar donde volar es tan fácil como pensarlo, donde puedes explorar tus miedos sin consecuencias, ensayar decisiones, revivir momentos o crear mundos enteros con un simple gesto. Y aunque suene como fantasía, es un fenómeno real, estudiado científicamente y practicado deliberadamente por miles de personas en todo el mundo. En su forma más sencilla, un sueño lúcido es un sueño en el que eres consciente de que estás soñando. Pero eso es solo la superficie. Hay niveles de lucidez. En algunos casos, simplemente sabes que estás soñando, pero no puedes hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. En otros, puedes actuar, tomar decisiones e incluso manipular elementos del sueño. Y en los niveles más profundos, puedes transformar el entorno por completo, desafiar la lógica, hablar con entidades oníricas o explorar dimensiones internas con total claridad. Desde el punto de vista neurológico, los sueños lúcidos son fascinantes. Normalmente durante el sueño REM, la actividad en ciertas regiones del cerebro disminuye, especialmente en el córtex prefrontal, que es el centro de la lógica y la toma de decisiones. Pero en un sueño lúcido se ha observado mediante técnicas como la resonancia magnética funcional, que esta área se reactiva parcialmente. Es como si el cerebro despertara dentro del sueño. Por eso, algunos científicos consideran el sueño lúcido como un estado híbrido entre la vigilia y el sueño REM. No estás completamente despierto, pero tampoco estás del todo dormido. Este fenómeno no es algo nuevo. De hecho, su rastro puede seguirse hasta civilizaciones milenarias. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que el alma podía abandonar el cuerpo durante el sueño y viajar por otras dimensiones. Los egipcios dejaron textos rituales y representaciones en papiros que describen sueños conscientes como parte de un proceso espiritual. En el hinduismo y el budismo tántrico, los sueños lúcidos han sido cultivados durante siglos como parte de prácticas meditativas avanzadas. El llamado yoga del sueño, o yoga nidra, busca mantener la conciencia despierta mientras el cuerpo duerme, con el objetivo de alcanzar estados superiores de percepción. En el Tíbet, esta práctica está profundamente integrada en el budismo vajrayana y se considera una herramienta esencial para entrenar la mente y prepararse para la muerte, cuando la conciencia enfrentará transiciones similares a las del sueño. En el mundo grecolatino también encontramos rastros de esta sabiduría. Filósofos como Aristóteles mencionaban la posibilidad de estar consciente durante el sueño, y en las escuelas pitagóricas se enseñaban ejercicios para recordar los sueños y usarlos como guía moral. Más adelante, en la Edad Media islámica, el gran místico Ibn Arabi habló en sus tratados sobre sueños conscientes como formas de revelación divina. En América precolombina, culturas como la mexica o la quechua atribuían a los sueños funciones de conexión con los ancestros y con los dioses. Para muchas de estas culturas, soñar no era simplemente un acto biológico, sino una forma de conocimiento. Y el sueño lúcido, la manifestación más clara de la conciencia en el mundo onírico. A pesar de este legado, fue en el siglo XX cuando la ciencia comenzó a interesarse seriamente por los sueños lúcidos. El psiquiatra holandés Frederik van Eeden fue uno de los primeros en utilizar el término sueño lúcido en 1913. Él llevó un diario de sueños durante décadas y clasificó sus experiencias en diferentes tipos. Pero fue recién en los años 70 y 80 que el fenómeno empezó a estudiarse con métodos experimentales. Uno de los hitos más importantes fue el trabajo de Keith Hearne en 1975, quien logró registrar por primera vez los movimientos oculares voluntarios de un soñador lúcido dentro del laboratorio. Usando señales preacordadas de movimiento ocular, el soñador dentro del sueño pudo indicar el momento exacto en que se daba cuenta de que estaba soñando. Poco después, el psicofisiólogo Stephen LaBerge en la Universidad de Stanford replicó estos experimentos y desarrolló técnicas que permitirían a más personas experimentar sueños lúcidos de manera deliberada. LaBerge se convirtió en una de las figuras clave del estudio moderno del sueño lúcido. Sus investigaciones no solo confirmaron la existencia del fenómeno, sino que también abrieron la puerta a mil aplicaciones terapéuticas. Personas con pesadillas recurrentes, especialmente quienes sufren de trastorno de estrés postraumático, han podido aprender a volverse conscientes dentro del sueño y modificar o enfrentar las situaciones aterradoras. Algunos pacientes han logrado, por ejemplo, detener a una figura amenazante, preguntarle por qué está allí y transformar el terror en comprensión.
En el sueño lúcido, el miedo puede convertirse en diálogo y el trauma en oportunidad de integración. Pero más allá del ámbito clínico, los sueños lúcidos han generado gran interés por sus posibilidades creativas y filosóficas. Imagina poder practicar una presentación importante, componer música o diseñar un espacio arquitectónico dentro de un entorno completamente maleable, con la libertad de un sueño y la conciencia de la vigilia. Grandes genios creativos como Salvador Dalí, Richard Feynman o Nikola Tesla mencionaron haber tenido experiencias oníricas vívidas y controladas que influyeron en su trabajo. Aunque no todos hablaban explícitamente de sueños lúcidos, muchos de sus testimonios coinciden con lo que hoy reconocemos como tales. Y aquí surge una de las preguntas más intrigantes. Si podemos estar conscientes en nuestros sueños y esos sueños nos ofrecen una realidad tan vívida como la del mundo físico, ¿cómo distinguimos la realidad objetiva de la subjetiva? ¿Dónde está el límite entre lo real y lo soñado? Esta pregunta no es solo filosófica. En ciertos estados oníricos, los sentidos están tan agudizados que el soñador afirma ver colores más intensos, oír sonidos más complejos o sentir emociones más profundas que en la vigilia. Algunos reportan incluso haber accedido a conocimientos que no sabían que poseían. ¿Es esto una alucinación elaborada por el cerebro o una forma de introspección profunda que revela capas ocultas de la mente? En los últimos años, con el auge de la tecnología y el acceso a información, ha surgido una comunidad creciente de personas que practican los sueños lúcidos deliberadamente. Existen foros, canales y cursos donde se enseñan técnicas, se comparten experiencias y se discuten implicancias filosóficas y espirituales. Entre las técnicas más comunes están la prueba de realidad, la escritura de diarios de sueños, la técnica Mild Mnemonic Induction of Lucid Dreams, la técnica Wild's Wake Induced Lucid Dream y el uso de audios binaurales o dispositivos de estimulación sensorial. Aunque ninguna técnica garantiza el éxito inmediato, la práctica constante, la atención plena y el entrenamiento mental suelen dar frutos en pocas semanas. La motivación para explorar este estado varía entre las personas. Algunos buscan mejorar su autoconocimiento, otros superar traumas. Hay quienes quieren experimentar placer o simplemente volar. Pero detrás de todas estas razones subyace una curiosidad profunda por el misterio de la conciencia. Porque en el fondo, soñar lúcidamente no es solo una forma de jugar con la mente, es una oportunidad para conocerla, antes de que el sueño lúcido fuera entendido como un fenómeno neurocientífico o una herramienta de autoconocimiento psicológico. Los sueños en sí ya ocupaban un lugar central en la vida espiritual, filosófica y política de muchas civilizaciones. Soñar no era visto como un acto pasivo, sino como una forma de comunicación, un mensaje, una revelación, y en muchos casos, una práctica deliberada para obtener guía, poder o claridad. En la antigua Mesopotamia, los sueños eran considerados portadores de mensajes divinos. Los sumerios, y más tarde los acadios y babilonios, documentaban sueños en tablillas de arcilla y contaban con intérpretes oficiales al servicio del rey. El sueño no era un fenómeno íntimo o privado, sino algo que podía afectar a todo el imperio. Si un soberano soñaba con una catástrofe, se consultaban oráculos, se modificaban decisiones políticas o se realizaban rituales para neutralizar el presagio. Los sacerdotes intérpretes eran expertos en símbolos y sus análisis estaban basados en repertorios codificados. Ver un león podía significar poder inminente, ver agua turbia era señal de engaño. Cada símbolo tenía una carga, una memoria cultural, un eco colectivo. En Egipto los sueños eran también canales de comunicación con los dioses. Existían incluso templos del sueño donde los fieles dormían esperando recibir visiones curativas o respuestas divinas. Este ritual, llamado incubación de sueños, implicaba ayuno, oración y meditación previos al descanso, con el objetivo de afinar la conciencia antes de entrar al estado onírico. En estos sueños incubados, se creía que los dioses podían aparecer directamente o transmitir mensajes a través de símbolos complejos. Algunas inscripciones en paredes de templos describen con detalle estos encuentros. Visiones de Thoth, el dios de la sabiduría, revelando secretos sobre la muerte, o apariciones de Isis mostrando cómo sanar a un enfermo. Más que pasividad, el sueño era una cita concertada con lo sagrado. La civilización griega heredó esta visión, pero la transformó con su impronta racional. Para los antiguos griegos, los sueños podían tener múltiples niveles de interpretación. Aristóteles consideraba que no eran mensajes divinos, sino una prolongación de los pensamientos del día. Sin embargo, en las prácticas religiosas, especialmente en los templos de Asclepio, el dios de la medicina, el sueño seguía siendo un medio para sanar. El paciente dormía dentro del santuario y al despertar relataba su experiencia. Los sacerdotes la interpretaban y proponían tratamientos según lo soñado.
Lo que hoy llamaríamos terapia simbólica era entonces un procedimiento médico espiritual. Hipócrates, el padre de la medicina, llegó a estudiar estas prácticas reconociendo que la mente podía manifestar su estado interno a través del lenguaje onírico. También en el mundo grecolatino floreció la figura del oniromante, un experto en descifrar sueños. En textos como la Oneirocrítica de Artemidoro de Daldis se establecen cientos de significados posibles para sueños comunes. Perder un diente, ver una serpiente, subir escaleras, estar desnudo. Lo interesante es que Artemidoro no proponía un diccionario rígido de símbolos, sino una interpretación contextual. El mismo símbolo podía tener significados distintos dependiendo de quién lo soñaba, su ocupación, su sexo, su estado emocional. Esta visión se acerca sorprendentemente a las corrientes actuales de análisis simbólico y psicología profunda. En la tradición hebrea los sueños eran igualmente respetados. El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos donde el sueño sirve de vía profética. José, hijo de Jacob, interpretó los sueños del faraón. 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas, como una advertencia de hambruna. Daniel más adelante haría lo mismo con los sueños de los reyes de Babilonia. Lo interesante es que en estos relatos el soñador no siempre comprende su visión. Necesita a un traductor, a alguien capaz de leer el código simbólico. La interpretación en este contexto es casi una forma de sabiduría divina, una habilidad que trasciende al individuo y se vincula con lo espiritual y lo colectivo. En las culturas indígenas americanas, el sueño tenía un lugar igualmente central. Para los pueblos andinos como los quechuas y aymaras, el mundo onírico era parte del Pacha, el tiempo-espacio sagrado donde se entrelazan lo material y lo espiritual. Soñar era una forma de comunicación con los ancestros, con los espíritus de la naturaleza o con entidades protectoras del linaje familiar. En muchas comunidades, aún hoy, se relatan los sueños por la mañana como parte del desayuno comunitario. No se trata de interpretarlos como acertijos, sino de compartirlos como un acto de integración social y espiritual. Entre los pueblos navajo y hopi del norte de América, los sueños eran considerados herramientas de guía personal. Algunos niños eran entrenados desde pequeños para soñar con intención, es decir, programar el sueño como una forma de búsqueda de visión o respuesta. Esto se parece, aunque con otro lenguaje, a lo que hoy llamamos sueño lúcido, el acto de entrar al sueño con un propósito claro, manteniendo cierto grado de conciencia. En Asia, en paralelo, florecieron otras formas de interpretación onírica. En China, los sueños eran estudiados desde hace milenios. El filósofo Zhuangzi escribió un famoso relato en el que sueña que es una mariposa, y al despertar no sabe si fue un hombre que soñó ser mariposa o una mariposa que sueña ser hombre. Este dilema no solo expresa la relatividad de la realidad, sino que sugiere que la conciencia es más fluida de lo que pensamos. En la medicina tradicional china, los sueños también revelan desequilibrios internos. Soñar con fuego puede ser señal de exceso de energía yang, soñar con agua estancada, de bloqueo emocional, una forma ancestral de psicosomática. En Japón, el budismo zen incorporó el sueño como objeto de contemplación, aunque menos enfocado en la interpretación simbólica y más en observar el acto mismo de soñar. ¿Quién sueña? ¿Qué es lo que sueña? ¿Desde dónde surge el sueño? Estas preguntas, lejos de buscar respuestas, apuntaban a disolver la ilusión del ego. En este marco, el sueño lúcido no es tanto una herramienta para obtener poder, sino una oportunidad para observar el funcionamiento de la mente con total desnudez. Lo común a todas estas culturas no es la forma concreta de interpretar los sueños, sino el reconocimiento compartido de que los sueños importan, que no son ruido cerebral ni desperdicio nocturno, sino una expresión legítima de otra capa de realidad. Y en todas ellas, en mayor o menor medida, aparece la idea de que es posible influir en el sueño, de entrar a él con intención, de obtener sabiduría desde adentro. En este sentido, el sueño lúcido no es una invención moderna, sino una continuación, una actualización tecnológica de un saber ancestral. Donde antes había templos del sueño, hoy hay laboratorios del sueño. Donde antes había oniromantes, hoy hay neurocientíficos. Pero la pregunta esencial es la misma. ¿Qué nos está diciendo la mente cuando sueña? ¿Qué parte de nosotros quiere ser escuchada? ¿Y qué podemos hacer con esa información una vez que somos conscientes dentro del propio sueño? Mirar al pasado no es un acto de nostalgia, es una forma de recordar que el impulso de despertar dentro del sueño ha estado con nosotros desde siempre, que la humanidad, en todos sus tiempos y formas, ha buscado formas de cruzar el umbral entre lo visible y lo invisible, y que tal vez, al entender cómo soñaban nuestros antepasados, podamos también aprender a soñar mejor. Si hay un arte que ha sabido representar el misterio, la belleza y la perturbación de los sueños, ese es el cine.
Desde sus orígenes, el lenguaje cinematográfico ha estado íntimamente ligado al lenguaje onírico. Las transiciones suaves, las rupturas de espacio-tiempo, los símbolos que aparecen sin lógica, las emociones que guían las escenas más allá de la narrativa. Todo eso convierte al cine en una de las herramientas más poderosas para expresar la experiencia de soñar. Y no es casualidad. Así como el sueño lúcido nos permite manipular el entorno del sueño desde la conciencia, el cine permite construir mundos con absoluta libertad estética. La cámara, el montaje, la música, todo se organiza en torno a la subjetividad del espectador, igual que los elementos de un sueño se pliegan a la psicología del soñador. Por eso, tantas películas han explorado los límites entre la vigilia y el sueño, y lo han hecho de forma tan visualmente rica y emocionalmente ambigua. Una de las películas más emblemáticas en este sentido es Inception, Origen 2010, dirigida por Christopher Nolan. En ella, el protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, se adentra en sueños dentro de sueños para implantar una idea en la mente de otra persona. La película no solo representa niveles de sueños interconectados, sino que introduce conceptos como el tótem, un objeto que te ayuda a saber si estás soñando, o el tiempo dilatado dentro del sueño. Elementos que muchos practicantes de sueños lúcidos reconocen como muy cercanos a la experiencia real. Además, la narrativa juega constantemente con la duda. ¿Cuándo estamos soñando y cuándo no? Es posible saberlo con certeza. Pero Inception no fue la primera ni la única en abordar estos temas. Décadas antes, en 1984, se estrenaba Dreamscape, Exploradores de la Mente, donde un joven con habilidades psíquicas entra en los sueños de otras personas para influir en ellos. La película mezcla ciencia ficción con espionaje onírico y plantea por primera vez de forma clara la posibilidad de utilizar el sueño como arma, como terapia y como viaje interior. Otra obra profundamente onírica es Waking Life, 2001, de Richard Linklater. Esta película, animada con una técnica de rotoscopía que la hace flotar visualmente entre el realismo y lo abstracto, sigue a un personaje que no puede despertar de un sueño. A lo largo de su viaje, conversa con decenas de figuras sobre filosofía, conciencia, libertad y el sentido de la existencia. Toda la película es una reflexión metalingüística sobre el soñar, el vivir y el observar. Se mencionan directamente los sueños lúcidos y las pruebas de realidad, haciendo que el espectador mismo dude de su estado. ¿Estoy viendo una película o estoy soñando verla? Paprika, 2006, del director japonés Satoshi Kon, también merece una mención especial. Esta obra de animación explora un dispositivo tecnológico que permite a los terapeutas entrar en los sueños de sus pacientes. Cuando el dispositivo cae en malas manos, los sueños y la realidad comienzan a mezclarse, provocando caos y revelaciones a partes iguales. Paprika influenció visualmente a Inception, y su fuerza radica en cómo traduce la lógica y lógica del sueño en imágenes explosivas, cambiantes, imposibles de encasillar. En un tono más oscuro, encontramos The Cell, 2000, donde una psicóloga interpretada por Jennifer López entra en la mente de un asesino en coma para descubrir la ubicación de su víctima. El viaje es visualmente perturbador, cargado de símbolos, traumas y pasajes laberínticos que recuerdan al inconsciente junguiano. Aquí, el sueño es un escenario peligroso, pero también la única vía para acceder a verdades que en la vigilia estarían ocultas. Incluso en películas menos explícitamente oníricas, los sueños juegan un papel fundamental. En Mulholland Drive, 2001, David Lynch construye una historia que parece real, hasta que se revela como el producto distorsionado del deseo y el arrepentimiento de la protagonista. No hay una línea clara entre lo que ocurre realmente y lo que es soñado, pero ahí precisamente reside su poder, en representar cómo funciona la mente al construir realidades emocionales más verdaderas que los hechos objetivos. También El laberinto del fauno, 2006, de Guillermo del Toro, aunque no trata directamente sobre sueños lúcidos, plantea una experiencia dual donde lo mágico y lo real se entrelazan. Para la protagonista, el mundo fantástico no es una fantasía escapista, sino una dimensión paralela donde se juegan sus decisiones éticas. El sueño aquí se vuelve también una prueba de carácter. Todas estas películas, cada una desde su estilo y época, coinciden en una idea profunda. Los sueños no son irreales, simplemente tienen otra lógica. Una lógica emocional, simbólica, psíquica, y en muchas de ellas, la posibilidad de tener control dentro del sueño, ya sea total o parcial, refleja el mismo deseo humano que explora el sueño lúcido, el de comprendernos, de sanar, de jugar, de explorar. Más allá del espectáculo visual, estas narrativas tocan algo esencial. Nos recuerdan que soñar es crear, que soñar conscientemente no es solo dominar, sino también abrirnos a lo que no sabíamos que teníamos dentro.
y que las historias que soñamos, ya sea dormidos o en la pantalla, son parte de nuestra identidad más profunda. El cine ha sido, en cierto modo, nuestro primer sueño lúcido colectivo, una experiencia en la que cientos de personas, reunidas en una sala oscura, se sumergen juntas en un mundo de imágenes, emociones y símbolos. Un viaje interior, compartido, proyectado. Y cada vez que salimos de una película especialmente poderosa, sentimos algo parecido a lo que se siente al despertar de un sueño muy vívido. Desorientación, resonancia y la intuición de que hemos tocado algo verdadero. Para muchas personas, el primer sueño lúcido ocurre por accidente, a veces tras una pesadilla especialmente intensa o después de un evento emocional fuerte. Pero lo fascinante es que este tipo de sueños no tiene por qué ser algo raro o esporádico. Existen métodos concretos, sistemáticos para entrenar la mente a despertar dentro del sueño. Y aunque lograrlo requiere disciplina, cualquier persona con constancia puede hacerlo. Todo comienza con la memoria onírica. Si no recuerdas tus sueños, difícilmente podrás darte cuenta de que estás soñando. Por eso, uno de los pilares fundamentales es llevar un diario de sueños. Tan pronto como despiertes, sin levantarte ni revisar el móvil, anota lo que recuerdes, aunque sean fragmentos. ¿Quién estaba? ¿Dónde estabas? ¿Qué sensación predominaba? Algo no tenía sentido. Cuanto más detallado y constante seas, más entrenas tu mente para estar atenta al contenido del sueño. Y con el tiempo, reconocerás patrones, símbolos recurrentes, situaciones que solo aparecen cuando sueñas. Junto con esto, se recomienda practicar lo que se conoce como pruebas de realidad. Estas son pequeñas acciones que haces varias veces al día para cuestionar si estás soñando bien o no. Por ejemplo, mirar tus manos y contar los dedos. Intentar atravesar una pared con un dedo. Leer un texto, mirar hacia otro lado y volver a leerlo. Si cambia, probablemente estás soñando. En la vida real, estas pruebas siempre fallan, pero en los sueños muchas veces salen mal, revelando la irrealidad del entorno. Al incorporar este hábito en la vigilia, estás entrenando a tu mente para que también lo aplique durante el sueño. Y si lo hace, podrías tener ese momento crucial en el que dices: espera, esto no es real. Otra técnica ampliamente utilizada es la llamada MILD, o inducción mnemónica de sueños lúcidos. Fue desarrollada por Stephen LaBerge y consiste en repetir mentalmente una frase al quedarte dormido. Algo como: la próxima vez que sueñe, sabré que estoy soñando. Esta frase debe decirse con convicción, como una intención firme, al borde del sueño. Al mismo tiempo, puedes visualizarte a ti mismo dentro de un sueño reciente, dándote cuenta de que estás soñando. Es una forma de programar al subconsciente con una instrucción clara. Este método es especialmente eficaz si te despiertas durante la noche, te mantienes despierto unos minutos y luego vuelves a dormir con esta intención. Una variante más avanzada es la técnica WILD, Wake Initiated Lucid Dream. En este caso, la idea es entrar directamente a un sueño lúcido sin perder la conciencia en ningún momento. Es decir, pasar del estado de vigilia al estado onírico manteniéndote plenamente consciente. Para muchos, esta técnica es difícil al principio, pero muy poderosa. Implica acostarte relajado, mantener la mente despierta mientras el cuerpo se duerme y observar cómo aparecen imágenes hipnagógicas, esos patrones visuales que preceden al sueño. En algún punto esas imágenes se transforman en escenarios y si logras mantener la calma, puedes entrar directamente en el sueño lúcido. Es un poco como surfear una ola entre dos mundos. Si te dejas llevar demasiado, te duermes. Si piensas demasiado, te despiertas. Pero si logras el equilibrio, el acceso es total. También existen ayudas externas. Algunas personas usan audios binaurales, es decir, sonidos con frecuencias ligeramente distintas en cada oído que estimulan ciertas ondas cerebrales. Otros emplean dispositivos que detectan el movimiento ocular durante el sueño REM y envían señales suaves, como luces rojas a través de un antifaz, que se perciben dentro del sueño como señales que el soñador puede reconocer. Si has programado tu mente para interpretarlas como señales de lucidez, podrías activar la conciencia al verlas. Ahora bien, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro durante un sueño lúcido? Gracias a estudios de neuroimagen y electroencefalografía, sabemos que los sueños lúcidos combinan características del sueño REM con patrones de vigilia. En particular, se ha observado un incremento de actividad en la corteza prefrontal dorsolateral, una región asociada a funciones ejecutivas como la toma de decisiones, la autorreflexión y la planificación. Esta zona suele estar desactivada durante el sueño normal, pero en los sueños lúcidos se enciende. Es como si la mente dijera: estoy aquí, soy yo, y esto es un sueño. También hay cambios en la conectividad entre regiones del cerebro.
La red de modo por defecto, que está asociada al pensamiento introspectivo y a la generación de narrativas internas, muestra una actividad sincronizada inusual. Se podría decir que la mente está contando una historia, pero al mismo tiempo es consciente de que está contándola. Esta metaconciencia es lo que distingue al sueño lúcido del sueño común. Uno de los estudios más impactantes en este campo fue realizado en Alemania en 2009 por Martin Dressler y Ursula Voss. Reclutaron soñadores lúcidos experimentados y los conectaron a un sistema de electroencefalografía mientras dormían. Se les pidió que al volverse lúcidos, movieran los ojos en una secuencia específica. Izquierda-derecha, izquierda-derecha. Este movimiento fue claramente detectado, lo que permitió saber exactamente cuándo se había producido la lucidez. Lo sorprendente fue que durante esos momentos las ondas cerebrales mostraron una actividad mixta, con patrones alfa y gamma similares a los del estado de alerta. No solo estaban soñando conscientemente, sino que lo estaban haciendo con una actividad cerebral comparable a estar despiertos. En otro experimento más reciente, publicado en 2021, investigadores lograron comunicarse en tiempo real con soñadores lúcidos. Usaron preguntas simples de matemáticas, transmitidas mediante estímulos auditivos o táctiles durante el sueño REM. Los soñadores respondían con movimientos oculares acordados, y en varios casos, las respuestas fueron correctas. Esto abre un campo completamente nuevo, la posibilidad de interactuar con personas dentro del sueño, en tiempo real, algo que antes parecía imposible. Estas investigaciones no solo validan la existencia del fenómeno, también revelan que el estado de sueño lúcido no es solo un juego mental, es un estado neurobiológico medible, coherente y potencialmente útil. Y esta utilidad se extiende más allá de la terapia. Hay atletas que entrenan mentalmente en sueños lúcidos, músicos que ensayan nuevas composiciones, personas que enfrentan miedos profundos, o simplemente quienes quieren experimentar la libertad de un universo sin gravedad ni límites físicos. Y cada experiencia trae consigo una enseñanza, un fragmento de conocimiento que no podría haberse obtenido de otra manera. Muchos soñadores lúcidos reportan que con el tiempo, la experiencia se vuelve más rica. No solo pueden volar o cambiar el entorno, sino que comienzan a explorar otras capas. Hablan con figuras del sueño que parecen tener autonomía. Preguntan a su subconsciente por decisiones vitales. Algunos describen portales, símbolos arquetípicos o incluso la sensación de acceder a niveles de conciencia más profundos. En ese punto, la experiencia onírica se vuelve casi espiritual. Y aquí aparece una frontera interesante entre ciencia y espiritualidad. Para los neurocientíficos, todo lo que ocurre en un sueño lúcido puede explicarse como una activación de redes neuronales específicas. Pero para quienes han vivido experiencias profundas en este estado, la sensación es distinta. No es solo un truco cerebral, es un espacio donde el yo puede expandirse, observarse, sanarse. Un lugar donde se accede a verdades simbólicas, emocionales o intuitivas que escapan a la lógica lineal del pensamiento cotidiano. Con todo esto, el sueño lúcido ya no parece un simple capricho de la mente. Es un umbral, una forma de explorar el universo interior con herramientas conscientes. Y como toda práctica profunda, requiere compromiso, paciencia y una apertura a lo desconocido. Aunque durante siglos los sueños lúcidos fueron considerados una experiencia subjetiva y difícil de estudiar, hoy la ciencia ha logrado desarrollar métodos para medirlos y analizarlos de forma rigurosa. Desde los años 70, distintos laboratorios han validado la existencia de este fenómeno, demostrando que no se trata de simples ilusiones ni de fantasías difíciles de comprobar. Uno de los primeros hitos en la investigación científica del sueño lúcido ocurrió en 1975, cuando el psicofisiólogo británico Keith Hearn trabajó con un sujeto capaz de tener sueños lúcidos deliberadamente. Hearn conectó al voluntario a un polisomnógrafo y le pidió que una vez dentro del sueño lúcido, realizara un movimiento ocular específico, de izquierda a derecha varias veces seguidas, que pudiera detectarse en tiempo real. A través del electroculograma se registró claramente ese patrón ocular mientras el sujeto dormía en fase REM, lo que constituyó la primera señal objetiva de que alguien podía estar consciente dentro de un sueño. Años más tarde, Stephen LaBerge, desde la Universidad de Stanford, replicó estos experimentos y estandarizó la técnica de señalización con movimientos oculares. LaBerge fue pionero no solo en confirmar la posibilidad de lucidez durante el sueño, sino también en explorar lo que una persona lúcida puede hacer dentro de ese estado. En uno de sus estudios más célebres, demostró que los tiempos de acción dentro del sueño, como contar hasta 10 o realizar flexiones, eran comparables a los tiempos de vigilia. Esto revelaba que el sentido del tiempo, aunque algo distorsionado, seguía presente y podía medirse, lo cual era insólito hasta ese momento.
Más recientemente, un estudio publicado en 2009 por Ursula Voss y su equipo en Alemania utilizó electroencefalografía para analizar la actividad cerebral durante sueños lúcidos. Lo que encontraron fue sorprendente. Mientras en el sueño REM típico predominan ondas teta y delta, durante los momentos de lucidez aparecían también ondas gamma de alta frecuencia, asociadas con estados de conciencia, atención y resolución de problemas. Además, se activaban zonas del lóbulo frontal, particularmente la corteza prefrontal dorsolateral, que normalmente permanece inactiva en el sueño común. Esta región está implicada en funciones como el razonamiento, la autorreflexión y la toma de decisiones. Es decir, justo los procesos que permiten reconocer que uno está soñando. En 2012, el equipo de Voss fue más allá e intentó inducir sueños lúcidos de forma artificial, utilizando estimulación transcraneal de corriente alterna, una técnica no invasiva que aplica impulsos eléctricos suaves al cerebro. Lograron aumentar la probabilidad de que los participantes experimentaran sueños lúcidos. Aplicando una frecuencia de 40 Hz en la región frontal, varios sujetos informaron haber alcanzado lucidez, aunque nunca antes la habían experimentado. Este experimento sugiere que el sueño lúcido no solo puede entrenarse psicológicamente, sino también inducirse a través de manipulación cerebral directa, abriendo nuevas puertas en neurociencia cognitiva. Uno de los avances más impactantes ocurrió en 2021, cuando investigadores de universidades de Estados Unidos, Francia, Alemania y Países Bajos colaboraron en un estudio conjunto para establecer comunicación en tiempo real con soñadores lúcidos. El experimento, publicado en la revista Current Biology, mostró que los participantes podían recibir preguntas, como problemas matemáticos simples, mientras soñaban, y responder mediante movimientos oculares o musculares específicos. Uno de los sujetos respondió correctamente a la pregunta ¿cuánto es 8 menos 6? Mientras estaba soñando, usando los movimientos preacordados. Esta fue la primera vez que se logró un intercambio de información bilateral entre un soñador lúcido y un investigador en tiempo real. Un hecho que, hasta hace poco, parecía solo materia de ciencia ficción. Además de estos estudios experimentales, se han realizado investigaciones con poblaciones específicas. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas con mayor propensión a la metacognición, es decir, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, tienen también mayor facilidad para experimentar sueños lúcidos. También se ha observado que quienes meditan regularmente, especialmente con técnicas de atención plena o mindfulness, muestran una frecuencia más alta de sueños lúcidos espontáneos. Esto sugiere una relación entre la lucidez durante la vigilia y la capacidad de mantener esa lucidez durante el sueño. El interés científico por los sueños lúcidos no ha parado de crecer. Se investiga su relación con la creatividad, con la resolución de conflictos emocionales e incluso con el tratamiento de enfermedades como la depresión o el insomnio. Existen líneas de estudio que exploran cómo el sueño lúcido podría utilizarse en rehabilitación motora, entrenando habilidades físicas dentro del sueño para reforzar patrones neuronales que luego faciliten el movimiento en pacientes reales. Y mientras los estudios avanzan, el sueño lúcido se consolida como un puente entre dos mundos, el de la conciencia plena y el del inconsciente profundo, un punto de encuentro entre lo medible y lo simbólico, entre ciencia y experiencia personal. Y mientras la ciencia busca comprender el fenómeno desde lo observable, hay quienes lo exploran desde otra mirada, la del alma, la intuición y la experiencia directa. Para algunas personas, soñar lúcidamente es un entretenimiento. Para otras, una herramienta de exploración personal. Pero para un grupo cada vez mayor de individuos, el sueño lúcido se ha convertido en una forma de terapia. Y no cualquier tipo de terapia, sino una que ocurre en el espacio más íntimo posible, la propia mente, cuando ya no hay estímulos externos, cuando se han desactivado las defensas conscientes y solo queda la verdad desnuda del subconsciente. Una de las aplicaciones más comunes del sueño lúcido es el tratamiento de pesadillas recurrentes. Imagina una persona que revive cada noche una escena traumática, incapaz de detenerla, de huir, de entender por qué regresa. En la terapia convencional, esto puede abordarse con diálogo, con ejercicios de exposición, con técnicas cognitivas. Pero dentro del sueño lúcido se puede intervenir directamente. Cambiar el curso de los acontecimientos, enfrentarse a la figura que provoca miedo, pedir explicaciones, observar con distancia. Lo que antes era una prisión mental, ahora puede ser modificado con conciencia y propósito. Hay registros clínicos de personas que, tras semanas o meses de prácticas, lograron transformar sus pesadillas en sueños de resolución emocional. No se trata de eliminar el contenido negativo, sino de resignificarlo. Un paciente que soñaba constantemente con una figura amenazante logró, dentro de un sueño lúcido, preguntar quién era y por qué lo perseguía. La figura se detuvo, se volvió humana y respondió:
Soy tu dolor y quiero que me mires. Esa simple interacción cambió el significado de años de ansiedad. No fue un milagro, sino una forma profunda de diálogo interno, imposible de forzar desde la vigilia. Más allá del trauma, los sueños lúcidos pueden servir para trabajar la ansiedad, la toma de decisiones, la creatividad bloqueada o incluso la autoestima. Hay quienes practican habilidades sociales dentro del sueño, ensayan conversaciones difíciles, se visualizan logrando objetivos. Aunque el entorno no es real, las emociones sí lo son. El cerebro, de hecho, no distingue completamente entre un recuerdo vivido y uno soñado con intensidad. Por eso, una experiencia positiva en un sueño lúcido puede dejar huellas emocionales duraderas. Pero no todo es clínico. Hay personas que usan el sueño lúcido para explorar ideas filosóficas profundas. ¿Qué significa ser consciente? ¿Dónde reside el yo cuando el cuerpo duerme? ¿Por qué dentro del sueño las emociones pueden ser tan intensas, tan viscerales, tan reales? O incluso más que en la vigilia. Algunos soñadores reportan haber tenido discusiones con proyecciones de su mente que parecían tener vida propia. Otros han encontrado símbolos que interpretan como arquetipos del inconsciente colectivo, tal como los definía Carl Jung. Hay quienes describen lugares recurrentes, escenarios que visitan una y otra vez, que evolucionan con el tiempo, como si existieran realmente dentro de una arquitectura interna aún desconocida. En este punto la línea entre psicología y espiritualidad se vuelve difusa. Hay soñadores que afirman haber accedido a planos de existencia más allá del sueño personal, experiencias de claridad abrumadora, de unidad, de expansión de conciencia. Estados que ellos mismos reconocen como difíciles de poner en palabras, pero que marcan un antes y un después. No son comunes, pero se repiten en testimonios de soñadores experimentados, meditadores avanzados o personas en procesos profundos de autoconocimiento. Esto ha llevado a que en algunas tradiciones espirituales el sueño lúcido se considere un vehículo de evolución. No solo una práctica mental, sino una forma de entrenamiento de la conciencia. En el budismo tibetano, por ejemplo, el sueño lúcido es parte del llamado Bardo Todol, el libro de los muertos, donde se prepara al practicante para mantener la lucidez no solo en el sueño, sino también en el tránsito entre la vida y la muerte. Se enseña que quien ha dominado la lucidez durante el sueño tiene más posibilidades de reconocer la naturaleza ilusoria del mundo tras la muerte, y así alcanzar la liberación del ciclo de renacimientos. En otras corrientes como el chamanismo amazónico, los sueños lúcidos son considerados viajes reales al mundo de los espíritus, espacios donde se pueden recibir mensajes, contactar con guías o sanar fragmentos del alma. En ese sentido, el sueño lúcido se transforma en una práctica de poder, un arte que va más allá de lo personal, tocando dimensiones colectivas, energéticas, simbólicas. No es necesario creer literalmente en estos conceptos para reconocer que, desde una perspectiva psicológica profunda, tales vivencias tienen un valor emocional y transformador incalculable. Y sin embargo, como toda herramienta poderosa, el sueño lúcido también tiene su lado oscuro. Existen riesgos que es importante conocer, aunque a menudo se minimicen en la cultura popular. Uno de los más mencionados es la disociación entre sueño y vigilia. Algunas personas, al tener experiencias muy intensas en sueños lúcidos, pueden comenzar a cuestionar la realidad al despertar. No es algo común, pero hay casos documentados de personas que experimentan episodios de desrealización, una sensación persistente de que el mundo despierto no es tan real como el mundo del sueño. Este fenómeno puede estar relacionado con el entrenamiento mental constante en pruebas de realidad. Si pasas el día entero preguntándote si estás soñando, eventualmente podrías dudar también en la vigilia. En individuos con predisposición a trastornos disociativos o psicóticos, esto podría potenciarse. Por eso es fundamental tener una base emocional estable y llevar un acompañamiento terapéutico en caso de que aparezcan síntomas de desconexión con la realidad cotidiana. Otro riesgo es el agotamiento mental. Algunos soñadores lúcidos, en su entusiasmo por vivir experiencias oníricas controladas, terminan interrumpiendo sus ciclos de sueño. Ponen alarmas en medio de la noche, hacen ejercicios de meditación prolongada o se frustran si no logran lucidez. Esto puede alterar la calidad del descanso y producir efectos adversos como irritabilidad, fatiga o dificultad para concentrarse durante el día. Aunque la lucidez en el sueño puede ser placentera, no debe convertirse en una obsesión. También hay un fenómeno curioso llamado falsos despertares. Esto ocurre cuando el soñador cree que ha despertado, realiza actividades normales como ir al baño, vestirse o desayunar, y luego se da cuenta de que sigue soñando. En algunos casos, estos bucles pueden repetirse varias veces, generando confusión o ansiedad. Aunque son inofensivos desde el punto de vista físico, pueden resultar perturbadores si no se entiende lo que está ocurriendo. En términos emocionales, no todos los sueños lúcidos son positivos.
Hay personas que al tener control total se enfrentan a decisiones difíciles dentro del sueño. Por ejemplo, elegir entre ayudar bien a un personaje o eliminarlo. La libertad total implica también responsabilidad. En ese espacio donde todo es posible, las elecciones reflejan con más nitidez la ética, el deseo, el miedo. No es raro que los soñadores lúcidos con el tiempo desarrollen un código personal sobre cómo actuar dentro de sus sueños, una especie de brújula interna que guía sus decisiones incluso en lo onírico. Esto revela algo profundo. Los sueños lúcidos no son solo juegos mentales, sino espejos. Reflejan quiénes somos, cómo pensamos, qué deseamos. Nos confrontan con nuestras contradicciones y nos muestran posibilidades de cambio. Y como en todo proceso de crecimiento, hay momentos de euforia pero también de crisis, de confrontación, de replanteamiento. Para algunos, el sueño lúcido se convierte con el tiempo en una especie de segunda vida, un espacio que esperan con ilusión cada noche, un laboratorio de la conciencia, donde ensayan el ser que quieren llegar a ser. Para otros, es simplemente un fenómeno fascinante, que abre puertas insospechadas a la imaginación, a la introspección, a la comprensión de uno mismo. Y a medida que más personas exploran este universo, se hace más evidente que los sueños lúcidos no son una rareza esotérica. Son una capacidad latente en todos nosotros, un don que se entrena, una conciencia que despierta dentro del inconsciente. Y cuando ocurre, cambia todo. No todas las noches tienen por qué convertirse en una experiencia extraordinaria, y tampoco es necesario que cada sueño lúcido implique vuelos imposibles, revelaciones místicas o confrontaciones psicológicas. Parte del crecimiento dentro de esta práctica consiste en aceptar que no todos los sueños serán lúcidos, que algunos serán caóticos, otros fragmentarios, y que muchos simplemente responderán al fluir natural de la mente. La clave no está en forzar la lucidez cada noche, sino en cultivar una relación más consciente con el mundo onírico. Uno de los errores más comunes al comenzar esta práctica es la expectativa excesiva. Muchas personas, tras leer testimonios impresionantes o ver contenidos en línea sobre lo que se puede hacer en un sueño lúcido, esperan resultados inmediatos. Cuando no los obtienen se frustran, abandonan el diario de sueños o concluyen que no tienen el don. Pero no se trata de talento, sino de constancia. Igual que en el ejercicio físico, la meditación o el aprendizaje de un idioma, lo que hace la diferencia es la práctica sostenida. A menudo los primeros logros son sutiles. Un momento de conciencia dentro de un sueño que dura apenas unos segundos. Un cambio de actitud ante una figura onírica. Un despertar con la sensación clara de haber observado algo desde una nueva perspectiva. Esos detalles, pequeños pero significativos, marcan el inicio del camino. Y si se cultivan con cuidado, abren puertas que transforman no solo el sueño, sino la forma de vivir despiertos. Porque ahí está una de las claves más importantes. El sueño lúcido no termina al despertar. Muchos soñadores reportan que la lucidez nocturna mejora su presencia durante el día. Comienzan a observar con más atención los detalles de la realidad. Se cuestionan menos en automático. Notan los colores, las sensaciones, los pensamientos pasajeros. Es como si el acto de preguntarse «¿estoy soñando?» se transformara en una invitación a estar más despiertos en todos los planos, a vivir con mayor claridad, incluso en lo cotidiano. Esta es una de las formas más sanas de integrar la práctica, no como un escape del mundo, sino como una manera de profundizar la relación con él. El sueño lúcido puede ser una vía para conectarse más plenamente con la vida, y no para evadirla. Puede ayudarte a ver patrones mentales, emociones no procesadas o aspiraciones que han quedado escondidas por la rutina. Y al hacerte consciente en el mundo del sueño, es probable que también te hagas más consciente en la vigilia. Ahora bien, muchas personas se preguntan si los sueños lúcidos son peligrosos. Y aunque ya exploramos ciertos riesgos en el bloque anterior, vale la pena aclarar que, para la gran mayoría de practicantes, la experiencia es segura, positiva y profundamente enriquecedora. El principal peligro, si se quiere llamar así, proviene del uso excesivo o la obsesión. Si se convierte en una necesidad compulsiva, si afecta la calidad del sueño o la estabilidad emocional, es momento de hacer una pausa. Como con cualquier herramienta poderosa, el equilibrio es esencial. Otra duda frecuente tiene que ver con la moralidad dentro del sueño. Si todo es posible, ¿vale todo? ¿Es ético hacer ciertas cosas en un espacio donde no hay consecuencias reales? Esta pregunta no tiene una única respuesta, pero sí abre un debate interesante. Algunos sostienen que el sueño lúcido es un espacio libre, sin moral. Otros afirman que lo que hacemos allí refleja de todos modos nuestra estructura ética interna y que incluso los actos simbólicos tienen efectos emocionales. La experiencia demuestra que con el tiempo, muchas personas desarrollan una brújula ética natural dentro del sueño,
Una conciencia que elige no por obligación, sino por resonancia. Porque algo simplemente deja de sentirse correcto, incluso en lo imaginario. También hay quienes preguntan, ¿puedo quedarme atrapado en un sueño lúcido? La respuesta es no. El cuerpo tiene ciclos naturales de sueño, y aunque puedas experimentar una sensación de haber estado mucho tiempo soñando, eventualmente despertarás. Lo que sí puede pasar es que la experiencia sea tan vívida o tan cargada emocionalmente que al despertar sientas que fue más real que la vigilia. Pero esto no es peligroso en sí mismo, siempre que mantengas un buen anclaje a tu vida despierta. Para cultivar una práctica saludable, lo recomendable es establecer una rutina suave, un diario de sueños al despertar, 1 o 2 pruebas de realidad al día, sin exagerar, visualizaciones antes de dormir, acompañadas de una intención clara pero sin ansiedad, y sobre todo, una actitud de apertura, de exploración sin juicio, de curiosidad genuina por lo que la mente puede revelar cuando se le permite hablar en su propio lenguaje. Una de las cosas más hermosas que ocurre con el tiempo es que el contenido del sueño lúcido se vuelve más simbólico, más emocionalmente cargado, menos centrado en el control y más en la interacción. En vez de imponer tu voluntad, aprendes a escuchar lo que el sueño te ofrece. A veces aparece un lugar conocido, pero con detalles transformados, o una persona fallecida que viene a conversar, o una versión tuya en otro tiempo. Y aunque sepas que estás soñando, hay momentos en que la lógica deja paso a lo que realmente importa. La emoción, el significado, la conexión. Es difícil explicar con palabras qué se siente al mirar el cielo en un sueño lúcido y ver estrellas que se mueven a voluntad, o al caminar por un paisaje imposible donde el viento tiene voz y la gravedad se dobla como papel. Pero quienes lo han vivido coinciden en algo. Hay una belleza inmensa en esos momentos, no por su espectacularidad, sino porque se experimentan con una conciencia tan plena, tan libre que parecen tocar una dimensión más auténtica de uno mismo. Y entonces surge una pregunta final, quizás la más importante. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué dedicar tiempo y energía a aprender a sin soñar conscientemente? La respuesta no es única, pero hay un hilo común. Porque soñar lúcidamente no es solo una habilidad curiosa, es una forma de conocerse, de mirar hacia adentro con ojos nuevos, de entender que dentro de cada uno de nosotros hay mundos enteros, esperando ser recorridos, que la conciencia no se apaga al dormir, sino que puede desplegarse en formas inesperadas. Al final, el sueño lúcido no es un destino, es una práctica, una invitación, una herramienta, un camino hacia una relación más rica con la mente, con el cuerpo, con la vida. No necesitas convertirte en un experto, ni dominar cada técnica. Basta con abrirte a la posibilidad, con observar, con prestar atención, con hacerte una pregunta quizás la más poderosa de todas. ¿Y si esto también fuera un sueño? Porque cuando empiezas a cuestionar lo que ves, lo que sientes, lo que crees, no solo te vuelves más lúcido al dormir, te vuelves más lúcido al vivir. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo más valioso de todo. Muchas gracias por acompañarnos en el vídeo. Si aún sigues despierto, recuerda suscribirte al canal para que puedas recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y si ya duermes, felices sueños.